Bueno, vamos con esta entrega del Sábado Santo. Ya a estas horas, litúrgicamente hablando, es el sábado ya es sábado de gloria. Eh, Litúrgicamente se dice así, el sábado de gloria ya, ¿no? Ya han pasado las 6 de la tarde, ya empieza el tiempo de la posible celebración de la vigilia pascual que, que aquí en España, pues en un acuerdo ya de hace tiempo de la conferencia episcopal, pues no se puede o no se debe, mejor no se debe, aunque poderse se puede, pues en circunstancias concretas, por ejemplo, que un sacerdote tenga que atender varios pueblos, por ejemplo, bueno, pues tiene que repartirse el tiempo para que no se le vaya de madre el tiempo, ¿no? Entonces sí, a lo mejor sí puede empezar antes de las 9 de la noche, que es lo que quería decir, pero bueno, normalmente siempre se hace después de las 9, ¿no? Bueno, vamos a terminar con Jesús, ¿no? Ayer dejábamos un poco dicho que Jesús era el filósofo perfecto por esa coherencia que tenía entre lo que hacía y lo que decía, ¿no? Eh, pero hoy nos vamos a preguntar el por qué la figura de Jesús sigue manteniéndose en el tiempo con ese atractivo para tanta gente, eh, y otras figuras históricas no lo han tenido, porque ha habido gente eh, con una grandeza espiritual, con una grandeza humana, pero que no han tenido, digamos, el tirón que ha tenido la figura de Jesús y que sigue teniendo la figura de Jesús porque sigue siendo una figura atractiva para muchísima gente. No olvidemos que la Biblia sigue siendo el libro más leído en el mundo año tras año. Ojo, la Biblia, en concreto los evangelios, no son biografías de Jesús, no son biografías de Jesús. La Biblia tiene una intencionalidad clara que no es la de ser un libro histórico, no es la de ser un libro científico, no es la de ser una novela, no es la de ser un libro de leyes, no. La Biblia tiene una única intencionalidad y es una intencionalidad religiosa. Por lo tanto, quien se empeñe en leer los textos de la Biblia eh, con literalidad comete un error grandísimo. Un error que la Iglesia ha cometido durante muchísimos años. Aunque para mí el error más grave que ha cometido el cristianismo ha sido el de no permitir que la gente leyese la Biblia, excepto los clérigos, en el caso del protestantismo hasta el siglo XVI, en el caso del catolicismo, más grave todavía, hasta el año 1964, en el que la Dei Verbum, una de las constituciones dogmáticas del Concilio Vaticano II, por fin admite que la Biblia se pueda traducir a los diferentes idiomas y que además se procure que la Biblia llegue a todo el mundo para que todo el mundo la pueda manejar y la pueda leer. Es inconcebible que un libro con esa intencionalidad religiosa y espiritual no llegase a los fieles, ¿no? Bueno, ¿por qué la figura de Jesús se sigue manteniendo en el tiempo? Mi propia teoría, no hablo aquí de teorías ya, hoy voy a hablar más de manera personal y nunca desde el punto de vista religioso, insisto. Yo voy a hacerlo desde un punto de vista, eh, eh, no voy a decir aséptico, porque eso también sería mentira, pero sí lo más aséptico posible, eh, para que, y sobre todo lo, lo más fuera de la teología posible, para que analicemos al Jesús hombre y no al Jesús Dios. Eso ya se encarga la teología, ¿no? Bueno, yo decía que tengo una teoría que tiene tres patas, ¿no? Una es la de la propia personalidad de Jesús. Dos, que es la de la universalidad del mensaje de Jesús. Tres, que es la figura de San Pablo. Las desarrollo brevemente. Una, la propia personalidad de Jesús. Si es que era un tío, jolín, muy difícil de encontrar. ¿Por qué? Porque era un tío que era capaz de hablar a grandes masas
con las mismas palabras y con los mismos términos y con la misma convicción que hablaba en la distancia corta. Si uno ve todas las conversaciones que tenía con cualquiera de los que se encontró, él se ponía a la altura del otro. Zaqueo, baja, quiero hablar, quiero hoy comer en tu casa. Zaqueo era un pájaro de cuenta, era un recaudador de impuestos que no son los funcionarios de Hacienda que tenemos hoy en día. No, no. Allí los recaudadores de impuestos les mandaban, les ordenaban ir a recaudar, o bien los guardias del templo, o bien sobre todo los romanos, ¿no? ¿Y estos qué hacían? Pues estos iban a la casa de alguien, le decían, hola, vengo a cobrarte los impuestos. La gente tenía preparada, si había podido eh, recopilarlo, pues tenía preparada sus impuestos, ¿no? Pongamos 15 shekels. Pues toma los 15 shekels. No, no, no son 15 shekels, le decía el recaudador. ¿Cómo? Sí, sí, son 22 shekels. Nombre 15, no, 22. Al final la gente tenía que darles lo que ellos pedían. ¿Qué pasaba con los otros 7 shekels? Buchaca. Aparte de lo que le diesen los guardias del templo o los romanos por hacer esa tarea de recaudar el impuesto, pues aparte de eso, se guardaban lo que le pedían de más, ¿no? Pues Zaqueo, recaudador de impuestos, baja, quiero comer contigo. Claro, le acusaron a Jesús de borracho, de que trataba con pecadores, con publicanos y con pecadores, de que curaba en sábado. Esa es otra, lo subversivo que fue, ¿no? La ley la persona no está hecha para la ley, sino la ley está hecha para la persona, y si me la tengo que saltar, me la salto. Francisco de Asís le ocurrió algo parecido. Francisco de Asís los viernes de Cuaresma iba a pedir carne para los pobres porque necesitaban proteínas. Ya está. Y lo pedía y lo comía. Bueno, pues Jesús lo mismo. Jesús fue muy subversivo. Vamos a ver, curar en sábado. Y tú me dices que yo no tengo que curar en sábado, pero vamos a ver, si a ti se te pone enfermo el burro con el que el lunes vas a tener que arar, el día siguiente vas a tener que arar en tu campo, ¿tú no vas a curar al burro aunque sea sábado? Sí. Y también te vas a saltar los 1572 pasos que te permite la ley, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿no te parece que es como más lógico el poder curar personas que no el curar un burro? La personalidad de Jesús, un tío subversivo, rebelde, pero a la vez cariñoso, cercano, jolín, que lloró delante de la tumba de su amigo, como cualquier persona. Y luego la ayudó a revivir. Ya hablamos ayer de los milagros, no vamos a entrar más. Pero lloró, pero lloró. Esa personalidad eh, sigue atrayendo hoy en día porque demuestra determinados valores humanos que van más allá de lo que nos podemos encontrar con facilidad en cualquier lado. El brillo de Jesús era un brillo de personalidad, de humanidad, de franqueza, de sinceridad, de autenticidad. De autenticidad. Algo que estamos muy necesitados hoy en día, de la autenticidad. Y Jesús era auténtico. Jesús era muy auténtico. Esa segunda pata de la que hablaba, de la universalidad del mensaje de Jesús, habla de valores tan generales humanos y vive esos valores con sus acontecimientos, con su propia vida, que le vale a cualquier persona, a cualquiera de este mundo. Volvemos a Platón, a Aristóteles, incluso a los presocráticos, a Sócrates y a los presocráticos. Siempre hay un bien y siempre hay un mal y un mal
que algunos dicen que están en continua batalla, pero que todos coinciden en que el ser humano no está hecho para el mal, sino que es una potencia hacer el bien. Así lo dijo Platón en un momento y también luego lo repitió San Agustín, lo repitió Santo Tomás de Aquino, lo repitió Descartes, lo repitió Pascal, lo repitieron hasta Nietzsche, yo creo que casi todos. Y Nietzsche también lo llegó a repetir, ¿eh? Ojo, ojo, ojo. Em, todos coincidimos en que el ser humano está hecho para el bien. Yo creo que Jesús sigue teniendo tanto atractivo hoy en día para la gente precisamente porque en él vemos encarnado esa potencia de hacer el bien que somos todos y que lo hace por encima del resto de cuestiones que nos puedan ir surgiendo. Él sabía que podía hacer el bien y él sabía que lo que estaba diciendo a la gente es que desde el cenit del bien, que es el amor, se puede conseguir el resto de cosas. Fijaos, la Biblia, ese tocho enorme que tenemos todos en nuestras casas para sostener el resto de libros en una estantería, porque la mayoría lo tenemos para eso, porque la mayoría lo seguimos teniendo para eso, la Biblia solo tiene una definición de Dios. La única definición que hay de Dios es que Dios es amor. Jesús se pasa toda su vida pública, o sea, todo su mensaje se basa en la experiencia del amor. Y además de un amor oblativo, un amor que se entrega, un amor que no busca nada a cambio. ¿A quién no le atrae todo esto? A todo el mundo le atrae. Conseguir un amor incondicional y vivirlo es espectacular. Aquella mujer que Jesús salvó, que ya le hemos citado, que Jesús salvó de morir apedreada, esa mujer experimentó lo que estamos diciendo. Jesús no la conocía, a Jesús se la llevan allí. Jesús podría haber hecho un discurso genial, estupendo, porque tenía labia suficiente, tenía argumentos, tenía formación, como dijimos ayer. Sin embargo, Jesús lo que hace es decirle a ella y al resto de gente que lo más importante es el amor. Que por encima de cualquier mal no hay nada tan sucio que no se pueda lavar. No hay nada tan sucio que no se pueda lavar. Así que a mí cuando me viene gente a hablar y se empiezan a acusar de que soy muy malo, sobre todo los adolescentes, claro, siempre digo lo mismo. Sois una potencia a hacer el bien y por lo tanto todo lo malo que hagáis siempre se puede lavar. Esto tiene que ver con el tiempo que estamos viviendo, ¿eh? No hay nada tan sucio, no hay error tan grande que se haya cometido que no se pueda lavar. O sea, Jesús justificaba todo absolutamente y a todos absolutamente porque lo que le interesaba era la persona, no el hecho. La persona y no el hecho. Aquello de que la persona es sagrada para las personas, ¿os acordáis? De los estoicos. Tercera pata, Pablo. Boh. Aquí sí que me podría tirar días hablando de Pablito. San Pablo. San Pablo no hay que olvidar que era una persona con un estatus social importante. El hecho que nos demuestra que era así es que tenía ciudadanía romana también. Además de la judía, también tenía ciudadanía romana. Los romanos no le daban su ciudadanía a cualquiera fácilmente, ¿eh? Los romanos... Y sin embargo, Pablo la tenía. Pablo tenía una posición social, Pablo tenía una responsabilidad, tenía que estar bien pagado.
Pero Pablo, en un momento concreto, tiene también esa experiencia del amor, que no es en el episodio que fuese que le sucediese, que la Biblia nos narra con la caída del caballo. No, es más adelante. Pablo se encuentra con un mensaje que le resulta atractivo, un mensaje que además él empieza a conocer porque empieza a detener gente cristiana, le empiezan a contar. O sea, las primeras conversiones cristianas fueron en comunidades muy pequeñas, las familias, en las casas de las domus romanas, etcétera, etcétera. No fue como nos narra el libro de los Hechos de los Apóstoles en grandes masas, con grandes discursos de Pedro. Pedro era un pescador que era más cazurro que otra cosa, el pobre. No, no había más. Pedro tiene la sabiduría de la vida y la sabiduría que ha ido adquiriendo acompañando a Jesús, pero nada más. El grupo de los apóstoles era un grupo espectacular por lo heterogéneo y que además cuadran y son capaces de trabajar en grupo para sacar adelante un proyecto maravilloso. Había desde los batasunos de la época, los borrocos de la época, que eran los celotas, eran los borrocos, se dedicaban a la guerra de guerrillas contra Roma, ¿vale? Había saduceos, que eran lo más contrario a lo que Jesús estaba predicando. Había judíos, pero había también samaritanos, había publicanos, había pescadores, había, bueno, un grupo súper heterogéneo. Pues Pablo se encuentra con que cuando muere Jesús se queda ese grupo y se dispersa. Pero hay un grupúsculo fuerte, que es el que forman Pedro, Santiago y Juan, que Pablo, como es muy listo y lo conoce, sabe que es con el que tiene que tratar. Pablo era también subversivo, tenía un carácter muy fuerte y era político. ¿Y por qué recalco esto de que era político? Porque utiliza mucho la política para expandir esa idea y para hacerse con un espacio de poder en el grupo que formaban Pedro, Santiago y Juan de una manera espectacular. Pablo empieza a bautizar a gente que no está circuncidada, o sea, que no es judía. ¿Por qué? Pues porque el radio de influencia de Pablo estaba en Damasco, que era parte de la diáspora judía de otras épocas, ¿no? Y Pablo empieza a bautizar a gente que no es judía, no está circuncidada. Y le llama a Pedro y le dice, vente para Jerusalén que nos han contado esto y esto no mola. Pablo en aquella reunión, en aquel primer concilio que tienen en Jerusalén, termina convenciendo a Pedro, a Santiago y a Juan y empieza a ejercer liderazgo en la iglesia. Pero no en la iglesia de Judea, de Jerusalén, de Israel, sino en la iglesia que empieza a abrirse paso. Y él, que era político, que tenía una formación grande y que era listo, pues empieza también a expandir esa idea. ¿Cuándo creo yo que Pablo tiene la conversión personal? Cuando se encuentra con Pedro en Roma. Hasta entonces Pablo va teniendo un proceso, pero un proceso en el que es capaz de con estrategia y con convencimiento también, pero con estrategia, expandir una idea que hasta esos momentos era imposible de aceptar por la mayoría de la gente que vivía en ese mundo que entonces se conocía. Fue una herramienta bestial, Pablo, para que la gente empezase a reconocer a Jesús como alguien diferente y como alguien que merece la pena recordarse hoy. Insisto, sin entrar en el tema religioso, aunque es indivisible con Jesús, pero bueno, sin entrar en el tema religioso. Cuidaos mucho, sed felices y que vamos a vencer al virus, eso no dudamos. Y como siempre, pues voy a terminar como estos días, tal y como me
me pidió a alguien para que no fuese demasiado ñoño, pues voy a terminar con esa frase genial, ¿no? Paz y amor.